Hola, mi nombre es Sergio y os voy a compartir una pequeña receta que desde algunas cosmovisiones chamánicas y en base a una canalización que he tenido hace poco en la que me hablaban de cómo tenemos que buscar el equilibrio, la coherencia y conectar con ese yo superior, con esa parte más esencial de nosotros mismos, he pensado que sería bueno porque es una receta muy básica, es un proceso sencillo que se basa en los cuatro elementos, cómo estos cuatro elementos se expresan en nuestra naturaleza humana y cómo darles coherencia. ¿Por qué? Porque bueno, hay muchas formas, hay muchas maneras, dinámicas, técnicas de llegar a esto. Yo os comparto desde mi aprendizaje, mi bagaje en la cosmovisión chamánica, cómo estos elementos también se manifiestan, se expresan en nuestro cuerpo, entendiendo que el fuego, el aire, el agua, la tierra es la forma física en la que estos elementos o estados de la materia se expresan a nivel material en el planeta, pero que nosotros también tenemos esa parte o esos aspectos, entendiendo el fuego como nuestra pasión, nuestro deseo, el aire como nuestra creatividad, el pensamiento, el agua como nuestras emociones, nuestra capacidad de fluir y la tierra como nuestra estructura, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo sólido y nuestra capacidad de actuar. Entonces, hay que buscar siempre la coherencia entre estos cuatro aspectos, pues si nos vamos a ese lado más energético, a lo que es el estado de la materia, no deja de ser lo mismo vibrando en una frecuencia diferente. Según se va densificando, va pasando de un estado a otro. Entonces, visto desde otro enfoque, no hay separación entre ellos más que la frecuencia en la que están vibrando, con lo que son parte de lo mismo en diferentes aspectos, que es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, hay que buscar siempre el deseo, la pasión que nos motiva, que nos lleva a buscar, a nuestra búsqueda, a ponernos el objetivo o la finalidad. Y nuestra mente ahí se pondrá a diseñar un plan, una estrategia que ayude a dar forma desde lo mental a ese deseo que quiero alcanzar. Eso, ese pensamiento, esa estructura, ese esquema, va a generar en mí una serie de emociones, va a generar una serie de sensaciones positivas, negativas, en las que voy a poder encontrar la brújula que me diga si por ahí es mi camino o por ahí no está mi camino. Aquí también tenemos que entender que muchas veces esas emociones que se van a expresar o que se van a manifestar nos están indicando el camino, pero también cuáles son mis resistencias, dónde está lo que tengo que trabajar para poder llegar a ello, porque me puede asustar, me puede dar miedo el paso que tengo que dar para llegar a algo, pero en el fondo hay una ilusión, hay un bienestar que me empuja. Otra cosa es que me genere un rechazo o un malestar. Ahí es donde mi sistema, mi brújula emocional, me está indicando que no es el camino, no es el tramo que me va a llevar a conseguir aquello que deseo materializar. ¿Para qué? Para luego pasar a lo más importante y lo que muchas veces se nos olvida, sobre todo en este mundo de la espiritualidad, que es la acción, porque la acción genera una reacción. Desde donde yo llevo a cabo esa acción va a determinar también el resultado. Por eso es importante tener conexión con esa parte de la brújula emocional y con esa estructura mental basada en ese deseo que nos ayude a sintetizar. Ahí vamos a conseguir darle una coherencia a estos cuatro aspectos, a estos cuatro estados, a estos cuatro cuerpos energéticos que van a hacer una unidad. Desde esa unidad podemos encender ese quinto elemento, que también es conocido como éter, el sonido, pero vamos a un quinto elemento diferente del que se habla mucho pero no se ve desde este lugar, que es el amor. Si yo actúo desde el amor, con esa pasión, por ese deseo, pienso desde ese amor cuál es la mejor forma para conseguirlo, en la que yo me pueda nutrir, pero no solo yo, sino todo el mundo a mi alrededor. Me siento impulsado, me siento bien, a gusto y cómodo con
ese plan, esa estrategia, y paso a una acción que me permita materializarlo, voy a estar generando el resultado con toda esa carga amorosa. Ahí voy a empezar a hacer una práctica de la ley de la atracción basada en una emoción positiva. Porque el problema que hay muchas veces es que separamos lo que sentimos de lo que hacemos y de lo que pensamos. Entonces ahí estamos rompiendo el círculo, ahí estamos rompiendo la cadena. Porque si yo deseo algo, pero pienso que no soy capaz de conseguirlo, me siento frustrado y al final no hago nada, ¿cómo voy a atraer ese deseo? ¿Cómo voy a manifestarlo? Sin embargo, cuando yo pongo todo un orden, una conciencia y una coherencia en los pasos que hay que dar en base a estos 4 aspectos, podré tardar más, pero lo podré conseguir porque estaré haciendo algo consciente y coherente, pasando a esa acción para generar esa reacción. Entonces, buscad siempre, apuntároslo en un papel, cuál es el deseo, qué maneras tengo o cómo puedo llegar a estructurar un plan para conseguirlo, cómo me siento con respecto a ese plan. Y ahora que sé cómo me siento, qué acción debo llevar a cabo, cómo debo proceder. Y ahí empezaré a generar un cambio. Ese cambio irá generando otro cambio y estaré creando una forma de realidad diferente basada en ese amor, en esa pasión que traerá a mi vida aquello que deseo materializar. Espero que os sirva, que os ayude. Esto es un pequeño consejo que entrego a todos aquellos que estamos en esta búsqueda de la felicidad, del amor, del bienestar, de la conciencia, y no perdernos en grandes resultados. Recordar que todo lo que necesitamos lo tenemos dentro. Hay que escuchar al corazón y el corazón nos va a hablar. Es el micrófono del alma y como micrófono del alma nos va a impulsar, nos va a empujar en una dirección. Seamos honestos con nosotros mismos, permitámonos escuchar esa voz del corazón, ese mensaje del alma que nos está gritando dónde está su felicidad, dónde está su bienestar, y atrevámonos a ser nosotros mismos, siendo únicos, siendo diferentes, porque no hay nadie igual a otro, todos formamos parte de una unidad, cada uno somos una pieza del puzzle, y entre todos creamos el gran paisaje que es esta realidad. Pero si pretendemos ser la pieza que es otro, imitándolo, copiándolo o siendo fiel a sus principios o a sus ideas, ahí estoy dejando a un lado mi propia verdad. Seamos auténticos, seamos honestos, busquemos en esa rueda elemental, en esos estados y aspectos de nuestra propia naturaleza, qué es lo que necesitamos, cómo podemos llegar a materializarlo, y ahí estaremos haciendo algo, no solo por nosotros, sino también por la humanidad, porque estaremos siendo un ejemplo del cambio. Y como decía al principio, si yo pienso en mi mayor bien, en conseguir algo, pero que al mismo tiempo puede nutrir, ayudar y aportar a otros, estaré siendo esa semilla estelar de la que tanto se habla. Dicho esto, muchas gracias por la escucha, espero que os sirva y nos vemos pronto.